Hola amigos, mi nombre es Aníbal Malger y hoy día vamos a hacer un repaso para el examen que va a tomar el día domingo el CEPREUNI y es la llamada primera calificada de este ciclo virtual 2022. En la descripción de este vídeo te voy a dejar las preguntas para que te recomiendo antes de empezar a ver la solución, tú descargues el archivo, el PDF, intentes la solución y después de haber hecho tus soluciones, después de tener tus respuestas, continúes con el vídeo y veas la solución detallada. El repaso que vamos a hacer está basado en preguntas que han venido en seminarios pasados, preguntas más o menos del corte, del estilo que suele venir las prácticas calificadas, que no son preguntas difíciles en general, sino son preguntas básicamente para aplicar teoría. Es importante que tú intentes la solución, ¿no? Resuelvas los problemas, podamos medir tus impresiones, qué te parece, cuánto te demoras y después veas la solución que vamos a desarrollar. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es una pregunta teórica porque las prácticas calificadas vienen siempre de esa manera. Y la primera pregunta que nos dicen es acerca de tres expresiones que nos dan, de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, me dicen calcular la verdad o falsedad de las siguientes expresiones. La primera proposición dice, un bloque experimenta una fuerza de 20 newton y me lo escriben así, 20 newton. La respuesta es, ¿será correcto escribirlo de esa manera o no? ¿Qué dice el Sistema Internacional? En primer lugar, el Sistema Internacional, cuando tú escribes el nombre completo de la unidad, debes escribirlo de esta manera. Si vas a escribir el nombre completo, tienes que poner en minúscula. Y si lo simbolizas, el que va en mayúscula es el símbolo de la unidad. Por esa razón, escribir una fuerza de 20 newton es una expresión o una proposición que la catalogamos como falsa. En la segunda pasa algo semejante. Me dicen la energía total de la partícula es 220 joules. O sea que si tú quisieras escribir joules, tienes que escribirlo de esta manera, todo en minúscula. Las unidades, cuando tú vas a escribir el nombre completo, se escriben siempre en minúscula. Si tú quieres poner el símbolo de la unidad y proviene de apellido de científico, en ese caso se pone mayúscula. Por esa razón, la proposición número 2 en este caso es falsa. La tercera pregunta me dicen, sabiendo que la C es Coulomb y la T es Tesla, me piden demostrar o verificar si esto es verdadero o falso. Kilogramo por Coulomb, y eso a la vez, ¿no? Multiplicado por metro por segundo por Tesla. Esta expresión que ves aquí, queremos verificar si es metro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder deducir si esa expresión se reduce a metro o no? Bueno, aquí habría que saber cómo relacionar el Coulomb y el Tesla. Y entonces tendríamos que acordarnos de esta expresión. Hay una expresión en física que es la fuerza magnética sobre una partícula cargada. Esto sería así, fuerza es carga, velocidad, campo magnético por el seno del ángulo comprendido. Si nosotros aprovechamos las unidades que se presentan en esa ecuación, nos quedaría una expresión más o menos de esta manera. A ver, esto quedaría así. La unidad de fuerza es el newton, pero como newton viene de masa por aceleración, yo podría ponerlo de esta manera. Masa por aceleración. Ahí está. Kilogramo metro por segundo cuadrado, se lee eso. La carga, su unidad es el Coulomb. La velocidad es el metro por segundo. El campo magnético es Tesla y el seno no tiene unidades. Entonces, podemos nosotros darnos cuenta de este detalle. Mira, metro con metro se cancela, un segundo con un segundo también se cancela. Y podemos decir que el producto de Coulomb-Tesla es kilogramo por segundo. ¿Qué te parece si ese detalle lo reemplazamos arriba? Vamos a dejar el kilogramo, vamos a dejar el metro por segundo y en el denominador, en lugar de poner Coulomb y Tesla, voy a poner su equivalente, que sería así. Sería kilogramo por segundo. Si nosotros comparamos este resultado ahora, mira, kilogramo con kilogramo se va, segundo con segundo, y la respuesta es que sí, efectivamente me queda metro.
Entonces, la respuesta aquí sería verdadero. Esa combinación de unidades, que es el kilogramo por coulomb, se leería eso, multiplicado así, metro por segundo por Tesla, esto se debe leer de esa manera, todo eso combinado me da metro. Otra pregunta, la número 2, que también ha venido ya en prácticas calificadas pasadas, es, y a veces suele venir y hay que repasar, es la suma de cantidades que tienen prefijos diferentes. La pregunta 1 dice verificar verdadero o falso las siguientes expresiones. Me dicen 20 nanómetros más 30 micrómetros. Me dicen demostrar si es igual a esa expresión, 30,02 por 10 a la menos 6 metros. Aquí hay que recordar que cuando uno quiere sumar cantidades, lo tiene que homogenizar, o sea, todas tienen que estar en la misma unidad. Si yo quisiera sumar esto, no podría sumar nanómetros y micrómetros de frente, no podría decir 50. Entonces, lo que tengo que hacer es llevar a una unidad. Siempre la idea es llevar a la unidad más pequeña. Entonces, podríamos de repente, o al revés, en este caso me convendría el exponente aquí dejar todo en función de micro, porque la clave, perdón, está en 10 a la menos 6. Entonces, voy a tratar de dejar todo en micro, en 10 a la menos 6. Entonces lo voy a poner así, mira, el 20 nanómetros, hay que acordarse que es un nanómetro. Un nanómetro sería 10 a la menos 3 por 10 a la menos 6. Así lo puedo poner. Un nanómetro es 10 a la menos 9 y lo puedo desdoblar de esta manera. Esto está en metros. Y aquí lo voy a sumar 30 micrómetros. Micro es 10 a la menos 6. ¿Qué te parece si lo pongo así? Esta expresión lo podría reducir ahora de la siguiente manera. 20 por 10 a la menos 3 sería igual a 10 a la menos 3. Quiere decir que tengo que correr 3 lugares. Me quedaría así por 10 a la menos 6. Y aquí esto lo voy a dejar en su sitio. Sería 30 por 10 a la menos 6. Ahora sí los puedo sumar porque tengo 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. Entonces estos especies de coeficientes los puedo sumar. Sería 30 más 0,02 me queda así, 30,02 por 10 a la menos 6, que es justamente la alternativa o la proposición que me están preguntando que demuestre si es verdadero. Entonces, efectivamente, la suma de estas dos cantidades me da esa expresión, entonces esta expresión es verdadera. La siguiente pregunta me dicen, la expresión ms.m, ¿cómo se lee? Ya, esto se debe leer así, ojo, mucho cuidado que esto también viene siempre en las prácticas calificadas. Cuando la m está delante de la unidad y está pegadita es mili. Cuando la m está separada por un punto, quiere decir que el m es metro en ese caso. Entonces, esto se debe leer así. Esta m delante de la unidad debe ser milisegundo. Esto se lee así, milisegundo. Milisegundo. Y cuando tú multiplicas dos unidades, entonces eso se lee corrido. Acuérdate que cuando es un cociente se dice por y cuando es un producto se lee corrido. Entonces esto debe leer así, milisegundo, metro. Así se debe leer, milisegundo, metro. Esa debe ser la forma. En la alternativa que me ponen por acá, me dicen, la unidad se lee milisegundo por metro, la respuesta es falso. Cuando es un producto se lee corrido, entonces debe ser milisegundo metro nada más. La siguiente es una expresión donde me dicen que en esta ecuación B a epsilon elevado a la menos B más CT, dice que B es velocidad, T es tiempo, la T es tiempo, las otras cantidades tanto como A, B, B y C no me especifican. Y esta E es como si yo encontrara pi. Acuérdate que en este caso, en los problemas de análisis dimensional, si tú encuentras la E, esa E es equivalente a un pi. Es como si yo estuviera de repente encontrando 2 pi y no voy a pensar que ese pi significa otra cosa, ¿no? O sea, o que representa una cantidad física. Esta es la base del logaritmo neperiano. Con ese dato me pide demostrar si el producto de A por C es o coincide con los metros. Entonces, lo primero que podemos hacer en este ejercicio es hallar la dimensión de toda la expresión para calcular A. Esto quedaría así, mira, voy a hallar la dimensión de toda la expresión, sería así, de velocidad sería LT a la menos 1, dice el problema que B es velocidad. A lo necesito calcular, A lo voy a dejar indicado, entonces A quedaría de esta forma. Como epsilon es un número elevado a la cualquier cosa siempre será un número y entonces los números son adimensionales. De esa manera ya tengo la dimensión de A. Quiero el producto de la dimensión de A por C. Para hallar la dimensión de C podemos hacerlo de esta forma. Todos los exponentes, a ver, por aquí lo voy a juntar, los exponentes B más CT
ese exponente, este exponente, debe ser igual a un número. Lo voy a simbolizar con este símbolo Michi. Esto tiene que ser un número. Los exponentes de las cantidades físicas o de un número tienen que ser siempre un número. Los exponentes deben ser un número. No tendría sentido que esto sea elevado a la 2 metros o a la 5 newton. No puede ser una cantidad física el exponente. Entonces voy a aplicar acá la dimensión y me quedaría así. Cuando tú tienes una suma, se cumple que la dimensión de cada uno de los términos que se están sumando, o sea, la dimensión de B, la dimensión de ese T y la dimensión de ese número, ¿cómo deben ser esas expresiones? Todas ellas tienen que tener la misma dimensión. Como a mí me interesa calcular el producto de A por C, me interesa hallar C solamente, entonces de aquí lo voy a despejar. Aquí me quedaría así, C lo voy a dejar indicado, C lo vamos a dejar indicado, T dice el problema que es tiempo y el número es adimensional. En la UNI siempre se simboliza adimensional con un asterisco. Entonces de aquí voy a despejar la dimensión de C finalmente y esto me quedaría T a la menos 1. Bueno, una vez que ya tengo estas dos expresiones, ya puedo calcular lo que me piden, ¿no? A mí me están pidiendo el producto de A por C. Esa es la dimensión que me piden calcular. La dimensión del producto de A por C quedaría así, a ver, multiplicas A por C y te quedaría entonces, multiplicando A por C te quedaría LT a la menos 2. Por lo tanto, la unidad de esta expresión tendría que ser metro por segundo cuadrado. Esa sería, ¿no?, la respuesta. Por lo tanto, aquí en esta proposición me dicen si esto se mide en metros. La respuesta entonces sería falso. En la pregunta número 3 vamos a encontrarnos con un modelo de pregunta que es muy frecuente en exámenes, ¿no?, de la UNI, en prácticas de la PRE. Me dice el enunciado que tenemos un nuevo sistema de unidades donde las tres magnitudes fundamentales son la velocidad de la luz, la constante de Planck y la masa de un protón. Y me preguntan de qué forma las tengo que combinar. Esa es la pregunta. ¿De qué forma las tengo que combinar? Yo quiero combinar estas tres cantidades para que me dé una dimensión de longitud, para que me salga longitud. Según las alternativas, debo combinar H, C y M de una forma que me salga longitud. Una primera forma de plantear estos problemas es tantear, ¿no? De repente ponerme en todas las alternativas, de acuerdo a las dimensiones que tenga cada uno, hallar la de la velocidad, de la constante de Planck, y por tanteo, jugando con las alternativas, probando las alternativas, podría llegar. Obviamente es un camino a veces un poquito más largo, un poco más infructuoso. La forma como se plantean estos ejercicios es la siguiente. Primero, si tú quieres una combinación de estas cantidades físicas que te den longitud, entonces tú lo debes plantear así. Lo planteas como si fuera un producto. No quiere decir que sea un producto, sino que así lo planteas primero y vas a ponerle a los exponentes, le vas a poner incógnita. Vas a poner así, elevado a la X, elevado a la Y, elevado a la Z. Cuando lo pongo de esa manera, en realidad no quiere decir que esto sea un producto, porque cuando yo tenga los valores de X, Y, Z, voy a saber realmente la relación que encontramos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si X fuera menos 2? Quiere decir que C tiene que pasar al denominador, sería entre C cuadrado. Si Y fuera, por ejemplo, un medio, quiere decir que sería raíz de H. Por lo tanto, el valor justo de los exponentes me va a dar la relación correcta, pero yo así lo puedo plantear en forma inicial. Una vez que tengo de esta forma, cada vez que tengo productos y cocientes, lo que tengo que hacer es simplemente hallar la dimensión de cada uno. Entonces esto sería así, mira. La dimensión lo dejo como L. Las dimensiones de cada uno de ellos, normalmente en los problemas de los exámenes hay dos formas como se suelen presentar. La primera es que te digan qué cantidad física es, como por ejemplo acá te decían que V era velocidad, te decían que T era tiempo. Pero otra forma, como también se suele plantear, es que a veces no te dicen qué cantidad física es, o incluso a veces no conoces esa cantidad física a pesar que te digan qué es, pero te vienen las unidades, ¿no? Por ejemplo, no es para nosotros convencional, no está generalmente en los textos, en los libros, en una lista cuál es la dimensión de la constante de Planck. Pero la constante de Planck se puede hallar su dimensión solo a partir de las unidades. Si tú tienes las unidades
de una cantidad física, siempre puedes conocer su dimensión. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, mira. La velocidad, su dimensión, como es velocidad, sería LT a la menos 1. Eso coincide con esto, mira, longitud y tiempo, entonces tiempo sube con menos 1. El H no conozco su dimensión, pero lo puedo sacar de acá, mira. Sería la masa, sería la longitud elevada al cuadrado por T a la menos 1. La masa es M y cada uno de ellos va a estar elevado al exponente respectivo. Él estará elevado a la X, él estará elevado a la y él estará elevado a la Z. Ese sistema, ese mecanismo lo vamos a encontrar muy frecuentemente en examen. A cada uno le haya su dimensión y lo elevas a un exponente respectivo. Lo que sigue ya es un poco de matemática, simplemente voy a desarrollar. Aquí me quedaría ver de la siguiente manera, el X entra multiplicando a cada uno, el Y también, y quedaría así. Voy a juntar la C, a ver, te quedaría así, L quedaría L elevado a la X, y acá también quedaría 2 por Y sería 2Y. Bases iguales, se suman los exponentes, me quedaría así el exponente de L. Luego voy con los M, a ver, el M sería así, elevado a la Y aquí elevado a la Z, bases iguales, exponentes se suman. Ya tengo las L, ya tengo las M y ahora me quedarían las T. Acá me quedaría menos X y acá me quedaría menos Y. Muy bien. Una vez que igualas todo eso a L, entonces ya estás casi listo para reducir. De repente tú puedes pensar, uy, acá tengo L, bases iguales, los exponentes son iguales, puedo igualar X más 2Y a 1, el exponente acá se debe sobreentender que es 1, pero pregunta, no tengo M y no tengo T. Entonces, ¿qué podría hacer si es que me falta alguna de las bases, alguna de las dimensiones? Entonces lo puedo hacer de esta manera. Ese M sería equivalente a poner M a la 0. Claro, porque M a la 0, toda base elevada al exponente 0, va a ser 1. Y acá me quedaría T elevado a la 0 también. Una vez que agregas esas expresiones, a la 0 comienzas a igualar. Igualando ya te sale sencillo. Acá lo que te conviene igualar, empezamos así, mira, los exponentes de T y T serían igual a 0. Yo creo que me conviene igualar bases iguales con exponentes iguales. Puedo empezar aquí igualando a 0. X con Y, y acá también X con Y. Tendría dos ecuaciones, dos incógnitas, y entonces de ahí me tiene que salir. A ver, voy a empezar por acá. Voy a empezar, a ver, vamos a empezar en todo caso aquí. A ver, el exponente de L me sale 1, y acá me quedaría X más 2Y. En el caso de T, la base sería 0, o perdón, el exponente sería 0 hacia la mano izquierda, y acá me quedaría menos X más Y. De esas dos expresiones creo que podemos calcular el valor de Y primero. A ver, ¿cuánto sería el Y? Bueno, podemos sumar para que se vaya el X. Acá te quedaría, acá te quedaría menos, este es menos, este es negativo. Entonces sumo miembro a miembro, me quedaría acá, se cancela el X con el menos X, 2Y con menos Y, acá te quedaría solamente un Y, y entonces te sale el primer valor, Y es igual a 1. Si Y es igual a 1, entonces puedo reemplazar acá el Y1, pasa al otro lado, y entonces el X me quedaría así. Ojo, esto despejando sería menos 1. Ahí tengo los dos valores. Me faltaría uno más, el Z, y eso sale igualando ahora la C. Mira, me quedaría así. Por este lado tengo 0, bases iguales, los exponentes se igualan, y acá tendría Y, que ya lo conozco, que es 1 más Z. Bueno, de aquí también despejando, me debe salir el valor de Z, que debe ser menos 1. Con X, Y y Z ya puedo regresar a la expresión original y puedo deducir cuál sería la forma como tengo que combinar estas cantidades físicas para poder obtener una longitud. De aquí y de todo esto yo podría decir lo siguiente. Longitud me va a salir, si lo coloco así, C elevado a la X, que vale menos 1, H elevado a la Y, que vale 1, por Z, por M elevado a la Z, que es menos 1. La alternativa correcta, ¿no? Aparece H adelante, sería H, C a la menos 1, M a la menos 1. La alternativa correcta sería la alternativa D. Vamos a la pregunta número 4, que es otra pregunta que también, de hecho, puede venir en un examen. Me dicen ahora que esta ecuación describe el flujo de un fluido, y me dicen que está dada por esta ecuación. En esta expresión me dicen que D
es energía por unidad de volumen. Aquí voy a aprovechar, por eso agarrar estos problemitas, porque tiene ciertos detalles que a veces pasan por alto. Cuando en una pregunta te dan como dato que es, por ejemplo, energía por volumen, quiere decir que debo multiplicar energía, ¿no? L cuadrado mt a la menos 2 por el volumen que es LQ, energía por volumen. Pero si me dicen energía por unidad de volumen, ahí tengo que interpretarlo como un cociente. Cuando es por unidad, es como cuando tengo, por ejemplo, esto de metros por segundo. ¿Qué es metros por segundo? Es una unidad de longitud por una unidad de tiempo. Siempre cuando dicen por unidad, se refiere a un cociente. Entonces, cuando me dicen que D es energía por unidad de volumen, esto tiene que ser energía dividido entre volumen. Muy importante ese detalle. Luego me dicen que ρ es la densidad y me dicen que G es la aceleración de la gravedad, y con esos datos me piden hallar las dimensiones de A y B. Lo primero que vas a pensar cuando tú ves una suma o una resta es que todos los términos que se están sumando o se están restando tienen que tener la misma dimensión. Una expresión que está asociada a un fenómeno físico, como dice que describe el comportamiento de un fluido en la vida real, se llama, para empezar, ecuación física, pregunta teórica que también viene. Una ecuación física es una relación matemática, una expresión matemática que está asociada a un fenómeno real, a un fenómeno físico. En toda ecuación física se cumple que todos los términos que se están sumando o restando, todos deben tener la misma dimensión. Lo que obviamente puedo hacer después de haber igualado las dimensiones es igualar cada uno con cada uno, pero una forma, como ya lo podría hacer de repente en un examen, es tratar de darle la forma, mira, más o menos de esta forma, mira. Yo quiero hallar A, quiero hallar B y tengo así. ¿Qué cosa es la densidad? A ver, la densidad es masa entre volumen, me puedo acordar así, y G es aceleración, aceleración es LT a la menos 2. Todo eso multiplicado por A. Todo eso multiplicado por A. Ya. Toda esta expresión que ves aquí debe ser igual a esta. ¿Qué cosa es ρ? Otra vez ρ es densidad, es masa entre volumen, el 2 es adimensional, y entonces me quedaría multiplicado todo esto por B elevado al cuadrado. Ahí está. Como C no me pide, me voy a saltear C, pues no, porque C no me pide. Y D dice que es, aquí lo voy a volver a repetir, es energía por unidad de volumen. Energía yo sé que es L cuadrado mt a la menos 2, y como es por unidad de volumen lo debo dividir entre volumen. No te olvides de eso, cuando te digan por unidad, eso es un cociente. Si hubiese dicho energía por volumen, eso sí es un producto. Siempre que escuches esa palabra por unidad significa que es un cociente. Bueno, aquí lo puedo simplificar un poquito más para que pueda darle la forma, creo que de una manera más simple. Y aquí me quedaría así, mira, esto me quedaría así, m L a la menos 2, acá restando, ¿no? T a la menos 2 y este A lo dejo en su sitio. Acá me quedaría M, L a la menos 3, P elevado al cuadrado. Ahí está. Y en el último, también vamos a reducirlo por acá un poco. Acá me quedaría L a la menos 1M, T a la menos 2. Bueno, la idea simplemente podría ser pensar o mentalmente igualar estos dos como lo quieras ver. ¿Qué tendría que ser A para que esta expresión se convierta en ella? Mira, ya tienes T a la menos 2, ya tienes M. Tú quieres que este L a la menos 2 se convierta en L a la menos 1. Entonces la pregunta es ¿qué tendría que ser A? Y la respuesta es que A tendría que ser L, pues, ¿no? Si yo multiplico L por L a la menos 2, me va a quedar L a la menos 1, M y T a la menos 2. Lo mismo puedo hacer acá, mira. Ya tengo M, acá tendría L a la menos 3, simplifico, acá te quedaría L a la menos 2, esto pasaría al otro lado. ¿Qué tendría que ser B entonces? B tendría que ser LT a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Acá es como si fuera M con M se cancela, esto pasaría al otro lado con L cuadrado, y entonces al sacar raíz cuadrada te queda LT a la menos 1. Ahí está. Ya sé que vale A o qué cosa es A. A es una longitud y sabemos que B es LT a la menos 1. Lo que me piden es calcular las dimensiones de AB, entonces la respuesta sería la B de beso. Vamos a irnos a la pregunta número 5. Vamos a mover un poquito la cámara, a ver un poquito, vamos a hacer una impostación de mano para que se mueva lentamente, no sin que... Y entonces vamos leyendo mientras eso la pregunta número 5 dice...
señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, veamos en la cámara qué tal se ve. No, está bien ubicado ahí. Creo que allá están los puntos, por favor. Ahí están los puntos en el piso. Ahí está, muy bien. Vamos a pedirle que lo coloque bien. Ahí está, correctamente. Tratemos de ver que se vea en la cámara. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se alcanza? ¿Sí? Un poquito más atrás, creo. La pregunta número 5 dice, señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La primera dice, dos cantidades con una misma expresión dimensional se miden con las mismas unidades. Dos cantidades con una misma expresión, o sea que tienen la misma dimensión. La pregunta es si se miden con las mismas unidades. Vamos a ver si eso es verdadero o falso. Para decir verdadero tiene que ser siempre. Si hay una excepción, eso obviamente es falso. Y vamos a encontrarnos, por ejemplo, que la frecuencia que es número de, por ejemplo, la frecuencia es un péndulo, el número de oscilaciones entre el tiempo. Número de oscilaciones adimensional, tiempo es t, esto sería t a la menos 1. La velocidad angular es ángulo entre tiempo, el ángulo también es adimensional. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, que los dos son t a la menos 1. La velocidad angular t a la menos 1 porque es ángulo entre tiempo, el ángulo es adimensional, tiempo es t, sube con t a la menos 1. Y la frecuencia es el número de eventos, número de oscilaciones, por ejemplo, si hablamos de un movimiento armónico, entre el tiempo y sería t a la menos 1. Sin embargo, las unidades que van a utilizar cada uno en el sistema internacional son diferentes. Pueden tener la misma dimensión, pero esto se mide, por ejemplo, en hertz y esto se mide en radianes por segundo. Entonces, a la pregunta, si tú tienes dos cantidades que tienen la misma dimensión, se miden con las mismas unidades, la respuesta es falso. La segunda proposición dice, una ecuación dimensionalmente homogénea, si me dicen que esto es homogéneo, las unidades en ambos lados del signo igual deben ser las mismas. Las unidades deben ser las mismas, la respuesta es falso. Cuando uno tiene la misma dimensión, cuando uno tiene una expresión que es dimensionalmente correcta, o sea, las dimensiones deben ser iguales, pero no necesariamente esas dimensiones tienen que corresponder al uso de la misma unidad. Igual que arriba, las expresiones pueden tener la misma dimensión, pero usar unidades diferentes. Un ejemplo lo podemos encontrar aquí, mira. Calor entregado a un cuerpo es trabajo más variación de energía interna. Eso se llama la primera ley de la termodinámica. El calor puede estar en calorías y el trabajo puede estar en joules. Entonces puedes tener tú la misma dimensión, pero sin embargo utilizar unidades diferentes. El principio de homogeneidad, recuerda eso, si te viene el examen el día domingo, no exige que las cantidades que estás utilizando tengan la misma unidad. Lo que exige, de lo que se ocupa, lo que le interesa es que tenga solo la misma dimensión. ¿Correcto? Entonces la respuesta ahí es falsa. Y la tercera proposición nos habla de las constantes en una ecuación física. Una ecuación física, como lo mencioné anteriormente, es una expresión donde vamos a tener una relación matemática que se asocia, que se relaciona con un evento físico, un evento que ocurre en la realidad. Cuando ese evento se expresa a través de una fórmula matemática, entonces se llama una ecuación física. En las ecuaciones físicas vamos a encontrar básicamente dos tipos de constantes. Una, por ejemplo, es como esta, ¿no? El periodo de un péndulo es 2πl sobre g. Y entonces esto es una constante, mira. Esta es una constante porque esto no va a cambiar. La aceleración de la gravedad cambia si es que te vas a otro planeta. La longitud del hilo puede cambiar y en función de eso va a cambiar el periodo. Esto de aquí se llama constante numérica, ¿ya? Esto se llama constante numérica. Y se cumple que las constantes numéricas efectivamente son solamente números, son adimensionales. Eso es correcto. Pero hay constantes también que no son solo números, sino tienen unidad. Por ejemplo, en la ley de gravitación universal, la fuerza es constante G, la constante de gravitación universal medida por Cavendish, producto de las masas a distancia al cuadrado. G es un valor, 6,67 por 10 a la menos 11, pero tiene sus unidades. Aquí el valor de G tiene, como ves, unidades. Esto es una constante física, se le llama a esto, mira. A esto se le llama
constante física. Entonces, en las fórmulas físicas, en las ecuaciones físicas, existen dos tipos de constantes. Existen las constantes que se llaman numéricas, porque solamente efectivamente son números, y las llamadas constantes físicas que sí tienen unidad. A la pregunta entonces, en una ecuación física, ¿todas las constantes son adimensionales? ¿Todas? La respuesta es falso. Solamente son adimensionales las constantes numéricas, que es un número que no tiene ninguna unidad, pero las que tienen unidades sí van a tener dimensión. Vamos a la pregunta número 6, otra pregunta que también puede venir en el examen. Las preguntas en vectores no vienen como a veces suele circular en muchas instituciones, problemas muy geométricos. En la pre y en la uni, pensando en lo que tú vas a necesitar en la universidad, viene mucho el uso de los vectores unitarios y el concepto, el manejo de los conceptos teóricos. Veamos, por ejemplo, esta pregunta. Dice, dados los vectores P, Q y un vector C, el vector P es 4i más 3j, Q es menos 3i más 5j, y el vector C tiene dos componentes, una componente CI en el eje de las i y una C2, C1 en el eje de las i y un C2 en el eje de las j. Me preguntan, dice, determinen los valores de C1 y C2 mínimos, enteros, mínimos, o sea, los valores más pequeños, que sean enteros y positivos, de tal manera que P más Q, el vector P más Q sería esto, ¿no? El vector P más el vector P más Q, dice que queremos que sea paralelo al vector Q más C. Aquí hay que tener en cuenta qué significa la palabra paralelo en física y qué significa la palabra paralelo particularmente en la uni. Bueno, esto hay que plantearlo de esta manera. Primero, el vector P más Q es la suma de ambos vectores. Cuando tú tienes los vectores expresados así en componentes, lo único que te voy a hacer es sumar las i y las j por separado. Entonces, 4i con menos 3i me quedaría así, sería i. Y 3j con 5j me da 8j. Eso sería P más Q. Si quiero sumar Q más C, tendría que sumar igual, I con I y J con J. Como la componente I y J no la conozco, me quedaría de esta forma. Le voy a sumar acá y me quedaría C1 menos 3, esto quedaría en el eje de la I, y en el otro, en el eje de la J, quedaría así, 5 más C2 en el eje de la J. Este vector P más Q con este vector quiero que sean paralelos. ¿Qué tiene que pasar cuando dos vectores son paralelos? Entonces hay que acordarse de la teoría. Si alguien tiene alguna de repente duda en esta parte, te invito a visitar el canal, el capítulo, el vídeo de vectores, la primera parte, donde se define qué cosas son vectores paralelos y antiparalelos. Para que un vector sea paralelo a otro, debe ser multiplicado por un escalar positivo. O sea, debo multiplicar el vector Q más C por un escalar positivo y eso debe ser igual al vector P más Q. Entonces, este vector P más Q que tengo acá, mira, que sería un I más un 8J, esto debe ser igual a N por este vector. Esto quedaría así. El N que multiplicaría cada uno quedaría de esta manera. Sería N por C1 menos 3 en el eje de la I, y acá sería N por 5 más C2 en el eje de la J. Si estos son iguales, entonces quiere decir que este vector en el eje de la I tiene que ser igual al vector en el eje de la I y el J debe ser igual al J. Se podría formar un par de expresiones a ver de esta manera. Me quedaría a ver así, N por C1 menos 3 igual a 1. Y en el otro lado tendría que ser, a ver así, sería N por 5 más C2 igual a 8. En estas dos expresiones, con estas dos expresiones voy a tratar de despejar qué valores puede tomar C1 mínimos y enteros, ¿no? Y positivos todavía, dice, ¿no? La pregunta dice cuáles son los valores mínimos enteros positivos que puede tomar de tal manera que sean paralelos. Cuando yo he formado esta expresión, cuando lo he formado así, multiplicado por un n positivo, automáticamente eso significa que estos son paralelos ya. Una vez que he formado la ecuación, estoy reduciendo, y lo que podría hacer con estas dos expresiones, como no conozco el n, es dividir miembro a miembro. Si divido me quedaría así, C1 menos 3 dividido entre 5 más C2
sería igual a 1/8. ¿Qué te parece si lo desarrollo? Me quedaría así, a ver, 8C1, 3 por 8 sería 24, y acá quedaría 5 más C2. Sigo desarrollando un poquito, a ver, esto lo voy a pasar al otro lado, me quedaría así, 8 veces C1 menos C2, y esto que pasa al otro lado sería 29. Y lo que tienes que hacer es como esos problemas de aritmética cuando tú tienes que desarrollar la forma polinómica y darle los valores, ¿no? Aquí tenemos un poco que jugar con eso. ¿Qué valores podría tomar mínimos y enteros y positivos? Son enteros, son positivos y debo buscar el menor valor. Voy a buscar los mínimos valores, a ver. Para empezar, ¿cuánto tendría que ser C1? Yo no podría empezar, creo, aquí tanteando pues si C1 vale 1, ¿no? Porque me tiene que salir 29. Yo creo que puedo empezar así, a ver. El mínimo valor que podría tomar C1 sería 1. A ver, si esto fuera 1, lo paso al otro lado a sumar, sería 30. Acá me quedaría 30 entre 8. Uy, no me sale entero. Por lo tanto, 1 no podría ser. A ver, otro podría ser el 2. A ver, si fuera 2, me quedaría 31. Tampoco. ¿Qué te parece si fuera 3? Con 3 creo que tengo un poco de suerte. Mira, si 3 pasa a sumar al otro lado, me quedaría 29 más 3, sería 32. Entre 8, uy, ahí sí, mira, esto sería 4. Entonces, esto no puede ser y no puede ser porque el de acá te sale fracción. El mínimo valor entero y positivo sería 4 y 3. Por lo tanto, los valores de C1 y C2, para que en esa expresión se cumpla que el vector P más Q sea paralelo con QC, serían 4 y 3. Esos serían los valores. Otra pregunta es la número 7, una pregunta donde me dice que mostramos vectores unitarios. Vectores unitarios quiere decir que esto vale 1, B y A y B unitarios son 1, 1, C sí no es unitario. Y me piden hallar el vector C, pero en términos de los vectores unitarios A y B. ¿Cómo puedo hacer para encontrar el vector unitario? Hay que acordarse que cuando uno quiere expresar un vector en función de otro, la idea básica, lo básico, lo fundamental es que se formen siempre figuras cerradas. Debo buscar una figura cerrada donde yo pueda relacionar los vectores A y B. Yo quiero que tú mires con cuidado este detalle. Si nosotros prolongamos este vector unitario A, creo que esto de aquí es la mitad del cuadrado, ¿no? Este es un cuadrado, supone que este es el centro del cuadrado. Entonces, si esto vale 1, esto también tiene que valer 1. Esto tendría que entonces ser como 2, ¿no es cierto? Si esto es 1, esto sería 2. Entonces, me parece que este también tendría que valer 2. Acá también tendría que ser 1, 1. Acá tendría que ser 1, 1. Y toda esta diagonal tendría que ser, a ver, 2, 2. Esto me parece que sería 2 raíz de 2. Si todo vale 2 raíz de 2, entonces me parece que este segmento sería raíz de 2 y todo este segmento sería raíz de 2. Eso es lo que yo puedo deducir primero a partir de esta observación. Si esto es unitario y es, digamos, este segmento, al prolongar, esto tiene que ser el doble, porque cuando tú trazas las diagonales, esta es la mitad del todo, pues, ¿no? Entonces, este sería 1, este también es 1. Quiere decir que todo esto vale 2, 2 el de arriba, este como es un cuadrado sería 2 y 2 también. Entonces voy a buscar ahora una región donde pueda colocar vectores en secuencia y poderlos relacionar. Y entonces podemos hacer esto, mira. El vector C, yo creo que lo puedo poner así. Puedo encontrarle algunos acompañantes en esta región triangular. Mira, acá voy a poner un vector y acá voy a poner otro. Esos vectores que están de rojito, mira, llenarían esta región. Y yo creo que podría aquí aplicar la famosa regla del polígono. Y esos vectores rojitos que ves ahí se pueden expresar en términos de los vectores A y B. Mira cómo lo hacemos. No te olvides que A y B son vectores unitarios. A ver, ¿cuánto sería el vector de rojito que está abajo? Si este es el vector unitario A, es 1, es un unitario. Este vector no es unitario, este mide 2 unidades. Esto tendría que ser 2A. 2 veces el unitario. Si este es el vector unitario B y este vale raíz de 2 y están en la misma dirección, este vector sería raíz de 2B. Y entonces yo podría expresar ahora el vector C de esta manera, ¿no? Un vector a continuación de otro
este sería su resultante. Despejando a qué sería igual el valor de C, C vendría a ser como que la diferencia, ¿no? El más el igual a 2A. Despejando te quedaría así, sería 2A menos raíz de 2B. Esa sería la solución. Siempre recuerda, cuando te dan vectores unitarios, eso también ya es un dato. Si esto es unitario, quiere decir que este segmento, este pedacito vale 1. Con eso puedes completar la figura. Y eso también es frecuente en algunas preguntas de examen. Otra pregunta, vamos a hacer la número 8 por acá. Vamos a mover un poquito la cámara, por favor. En la pregunta número 8 nos dicen que hallemos el producto escalar de A por B. Sabiendo que el vector A dice que es paralelo a 5i más 3j, ¿sí? Está muy bien, se ve bien, a ver, miramos ahí verificamos en la cámara que está viéndose completo. Y el vector B dice que es paralelo a 6i más 18j. Dice que la suma de A más B es esa expresión y me piden el producto escalar de A por B. ¿Qué significa que un vector sea paralelo a otro? Entonces, acuérdate que cuando es paralelo, igual que en el caso anterior, si A es paralelo a este vector 5i más 3j, quiere decir que A debe ser un escalar n multiplicado por 5i más 3j. Si B es paralelo a este vector 6i más 18j, entonces esto debe ser 6i más 18j por un vector unitario, perdón, por un escalar m. Y entonces, creo que al sumar estos dos vectores, me debe dar este resultado. Esto quedaría así, entonces, el vector A sería esta suma, 5n más 3n, el vector B sería 6m más 18m. Al momento de sumar A con B, tendría que sumar los I con los I. Los I me quedaría así, mira, sería 5n, y acá, al sumar el otro I, sería 6m. Eso es lo que voy a obtener de sumar las I. Voy a sumar las J, acá sería 3n, y acá quedaría 18m. Voy a sumar las J y esto tiene que ser igual a 32i más 48j. Entonces hay que recordar y hay que saber la teoría. ¿Qué quiere decir? Que sea paralelo, que eso debe multiplicarse por un escalar. B multiplicarse por un escalar y esa suma de vectores me da ese resultado. ¿Cómo se suma los vectores a B? Sumo la I y la J independientemente y llego a esta expresión. Al momento de igualar, aquí podría yo decir que 5n más 6m es igual a 32. Y puedo decir que por este lado 3n más 18m es igual a 48. Creo que la segunda expresión, todos tienen tercia y les puedo simplificar un poco. Entonces, simplificando acá me quedaría tercia 1, tercia 6 y tercia 16. Mira, por coincidencia, ahora vamos a tener 6m y 6m, yo creo que eso me conviene. Voy a operar estas dos, voy a restar estas dos expresiones y restando esto me quedaría así. 5n menos n me queda 4n, 6m menos 6m se va y acá te queda 16. Despejando, n sería 4 entonces, y si n vale 4, entonces ¿cuánto sería el valor de m? Puedo reemplazarlo acá. Si n vale 4, 4 pasa a restar, sería 16 menos 4, 12. 12 entre 6, m sería 2. Oye, si n vale 4 y m vale 2, entonces yo creo que puedo saber cuánto valen los vectores AB. Y entonces el vector A por acá, creo que ahora se abriría entonces las posibilidades así. A ver, ¿cuánto sería el vector A? El vector A era este vector por un escalar n, pero n vale 4. Entonces esto quedaría así. Todo por 4 sería 5 por 4 sería 20 y 3 por 4 sería 12. El vector B sería este vector por 2, sería 12i, y acá sería 36j. Y con estos dos resultados me piden el producto escalar. ¿Cómo se multiplicaba escalarmente los vectores? Escalarmente se multiplica la componente i por i y j por j. A ver, esto me daría 2 por 12 sería 24, 240. Aquí me quedaría, a ver, 6 por 2 sería 12, llevas 1, 6 y 6, 12 y 1 sería 13, llevas 1, 432. ¿Cuánto sale este resultado? Me sale 2, me sale 7, 672 sería la respuesta. A ver, veamos si eso es la respuesta.
Número 9. Este es otro tipo de problema muy frecuente o muy del estilo de las prácticas calificadas en la pre. Me dan los vectores A y el vector B y me dan tres proposiciones. Me dicen la primera, verificar si A es perpendicular a B. ¿Cómo se puede demostrar que el vector A es perpendicular al vector B? Entonces, para responder eso se hace lo siguiente. Cuando dos vectores son perpendiculares, debe verificarse que el producto escalar debe ser 0. Entonces voy a hallar el producto escalar de A por B. ¿Cómo calculo el producto escalar de A por B? Bueno, lo hago como acá arriba. Multiplico la componente I por I, sería 2 por 3, 6. Acá sería 3 por menos 1, sería menos 3. Y acá menos 1 por 3, menos 3. ¿Cuánto nos sale el producto escalar de A por B? Me sale 0. Entonces, eso me permite comprobar que efectivamente, si el producto escalar sale 0, entonces los vectores AB son perpendiculares. Eso es verdadero. Luego me preguntan si la adición, la suma de A más B con A menos B, también son perpendiculares. Entonces voy a aplicar la misma técnica. Para eso voy a hallar primero la suma. A ver, ¿cuánto sería la suma? A más B sería 5i, acá sumando los dos sería 2j, 2 más 3, 5, 3 menos 1 sería 2, y acá sería, sumando también sería más 2k. ¿Bien? A ver, con cuidado porque eso uno se marea con esto. Sería suma 5, al sumar me queda 2, al sumar me queda 2. Voy a restar ahora A menos B. 2 menos 3 sería menos 1. J acá, al momento de restar me quedaría el resto, menos menos sería más, entonces me queda 4J, y acá me quedaría menos menos sería, o sea, menos menos más 3 sería menos 4K. A ver, verifica si está bien. Una vez que tienes eso, a ver, calcula el producto escalar, multiplícalo escalarmente estos dos resultados, a ver. Entonces, el producto escalar de A más B por A menos B, ¿cuánto sería? Multiplico escalarmente, aplicando la misma técnica de arriba. Acá me sale menos 5, acá me quedaría 2 por 4, 8, y acá me queda menos 8. Mira el detalle, acá te sale menos 8, más 8 se va, pero acá te sale menos 5. El producto escalar es menos 5. Si el producto escalar no es 0, entonces quiere decir que estos vectores no son perpendiculares. Por lo tanto, la respuesta sería, me dicen si es perpendicular, la respuesta sería falso. Y la última me dicen el producto escalar de A con A, ¿no? Que sería el módulo del primero por módulo del segundo por coseno de 0 grados, porque los dos, o sea, si los dos vectores son iguales, entonces los dos están formando un ángulo pues, de 0 grados, ¿no? Si los dos son iguales, forman el ángulo de 0. Entonces sería módulo de primero por módulo de segundo, sería el módulo de A elevado al cuadrado. Lo puedo poner con la barrita o simplemente sin nada. Y al multiplicar escalarmente esto me quedaría así, a ver. Es como si pusiese otro 2i más 3j menos k y multiplico. 2 por 2 sería 4. Acá 3 por 3 sería 9. Y menos 1 por menos 1 sería más 1. A ver, ¿cuánto sale ese producto escalar? Y la respuesta que efectivamente sale 14. Entonces la clave sería, a ver, la respuesta sería, ¿sale 14? Sí, eso es verdadero. La alternativa entonces sería la alternativa D. Y finalmente vamos a ver la pregunta número 10. Dice que en el gráfico quiero hallar, tengo tres vectores A, B y C. Me dan este gráfico que es un ángulo vale 30, acá hay un ángulo de 90. Me dan como dato que el vector C, o sea, este vector que está por aquí, este vector tiene 2 unidades, eso es el único dato que me dan, y me dicen que la suma de estos vectores, o sea, la resultante de los tres es 6 y 5. Entonces, aquí tengo que pensarlo a ver de esta manera. Si la resultante de todos los vectores 6, 6, sí, quiere decir que la resultante está en este eje. O sea, la resultante está así, 6, sí, es un vector así, 6, sí. Ese resultante, para poderlo obtener, ¿cómo tendría que haber sido? Mira, aquí tengo que imaginarlo de esta forma. Si yo hallara la resultante de AB, por ejemplo, y vamos a suponer que trazo paralela y la resultante me salió así, inclinada. A ver, por acá me salió la resultante así. A ver, voy a suponer ese caso, a ver, inclinada. Si a este vector yo le resto 2, al momento de restar 2, la resultante no me va a quedar 6, sí. Para que la respuesta me quede aquí 6 sí,
¿cuánto tendría que ser la resultante de A más B? Entonces lo puedo hacer de esta manera, mira. ¿Cuánto tendría que ser A más B? Vamos a poner así, A más B. Si el vector C tendría que ser menos 2i, este vale 2, pero va a la izquierda, de menos 2i, y esto sería 6i. Si yo despejo, me queda que A más B sería 8i. O sea, la resultante de AB solamente debe ser un vector que está así, en la horizontal. Es un vector que está en la horizontal y que debe valer 8 unidades. Y ese vector que está en la horizontal, ¿cómo se supone, cómo se sobreentiende que sale? Ahí tengo que aplicar la regla del paralelogramo. Si yo trazo paralela a cada uno, más o menos así, trazo paralela a cada uno, trazo aquí a B otra paralela, la resultante de esos vectores AB tiene que obligatoriamente, según lo que hemos demostrado en este lado de arriba, que es 8i, o sea, tiene que ser así, 8i tendría que ser así, mira, esta sería la resultante. A con B, su resultante tiene que ser 8, esto es 8 unidades, 8 en horizontal, 8i. Si tengo 8, estas son paralelas, este es un rectángulo, este ángulo vale 30, y yo creo que puedo saber cuánto vale A y B. A tendría que ser igual a este segmento, A tendría que ser 4, y esto de acá tendría que ser de 4 raíz de 3. Ya tengo los módulos, ya tengo el ángulo, entonces yo puedo calcular ahora sí el producto vectorial. Recuerda que el producto vectorial se calcula de esta forma. El módulo se calcula así. Módulo del primero por módulo del segundo por el seno del ángulo formado. Esto, para empezar, es el módulo. Y la dirección y sentido lo puedo colocar con la regla de la mano derecha. ¿Cómo era la regla de la mano derecha? Se pone la mano extendida en la dirección del primer vector. O sea, si es A por B, debo poner mi mano extendida en la dirección de A. Vamos a suponer que yo lo hago así. Soy nuevo, primera vez que voy a resolver esto, y lo pongo de esta forma así. Si yo pongo la mano así, de esta manera, cuando yo cierre los dedos, al momento de cerrar mis dedos deben dirigirse hacia el vector B. Pero cuando yo cierro mi dedo de esta manera, B no está hacia este lado, sino está para el otro. Entonces quiere decir que poner la mano de esta manera no fue la forma correcta. Lo tengo que hacer al revés. Así tengo que poner. Pongo A coincidiendo con mis dedos, y al cerrar mis dedos tiene que ir de A hacia B. Mi dedo pulgar me indica hacia el fondo. Este es X, este es Y, y lo que está atravesado aquí es el vector Z. Por lo tanto, eso significa que este vector va a estar en la dirección del eje de las zetas y se pone de esta manera, menos K. No está saliendo, no está en el eje positivo de la z, sino en la dirección del eje negativo de la z, y eso se simboliza con menos K. Bien, vamos a reemplazar aquí entonces, y el producto vectorial me quedaría módulo del primero, sería 4 por 4, sería 16 raíz de 3, seno de 90 es 1, y esto sería igual a menos K. Respuesta entonces, la solución al problema sería la alternativa ENA. Muy bien, gracias por acompañarnos. Este es un pequeño repaso. El día de mañana, terminado la práctica calificada, haremos también el respectivo solucionario para que puedas ver, ¿no?, algunas opciones. Y bueno, como siempre, no te olvides, hay que seguir estudiando. Nos vemos a la próxima. Chao.